Bueno, continuando con la resolución de los problemitas del práctico número 2, vamos a ver si planteamos y resolvemos el número 5, que dice: con un elevador de horquilla de 2.800 kilogramos se levanta una caja de 1.500 kilogramos. Determínense las reacciones en cada una de las dos ruedas delanteras y en cada una de las dos ruedas traseras. Entonces, bueno, el gráfico, ¿no es cierto? El dibujito que tenemos del problema es este. Entonces, tenemos acá el peso de la caja que levanta y tenemos como dato el peso del elevador y tenemos que averiguar las reacciones en cada una de las ruedas. Entonces, bueno, en un diagrama de cuerpo libre yo represento, ¿no es cierto?, las fuerzas que actúan en este sistema. Es decir, esto es el peso de la caja levantada, el peso del elevador y las reacciones que estoy buscando, que están aplicadas en los puntos A y B. Es decir, yo tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Entonces, si hago dos sumatorias de fuerzas, sería una con respecto una sumatoria de fuerzas horizontales y otra verticales, pero ¿qué pasa? No tengo ninguna fuerza horizontal, entonces esa ecuación no me sirve. Voy a plantear una de sumatoria de fuerzas verticales y una de momento con respecto a cualquier punto cuya posición yo conozco. Yo considero momento con respecto a. Bueno, entonces digo, la sumatoria de las FI, primera ecuación, es esta, 1.500 kilogramos, que le pongo el signo negativo porque el sentido es hacia abajo, lo mismo que esta, menos 2.800, y después tengo esta para arriba, más RA más RB. Entonces, la primera ecuación es esta. Y ahí tengo las dos incógnitas. Segunda ecuación, momento con respecto a, por ejemplo, puede ser con respecto a otro punto. El que más me conviene es el A o el B. Entonces la ecuación me queda con una sola incógnita que la puedo despejar y me permite resolver el problema. Entonces tomo el momento de esta, que es un momento negativo, el momento de esta con respecto a, que es un momento positivo, y esta no tiene momento porque no hay distancia, y finalmente el momento de esta, que es un momento negativo, de la incógnita de RB. Eso tiene que ser igual a 0, porque está en equilibrio, ¿no es cierto?, todas esas fuerzas. Y bueno, entonces de esta última ecuación despejo la incógnita. Una vez que hallo el valor de RB, lo reemplazo en la primera ecuación y voy a encontrar RA, el valor de RA. Ahora, a cada valor dividido por 2, porque me piden cada rueda, ¿no es cierto? En el problema dicen cada una de las dos ruedas delanteras y cada una de las dos ruedas traseras. Es decir, este valor que obtengo dividido 2 y este valor dividido 2. Y entonces ahí tengo resuelto el problema número 5. Ya aprovechamos y resolvemos el problema número 6, que dice: la estructura mostrada sostiene parte del techo de un pequeño edificio. Es decir, este es el techo. Sabiendo que la tensión en el cable es de 150 kilonewton, determinar la fuerza y el momento en el extremo empotrado E. Es decir, tengo que determinar la fuerza acá y el momento. Este es el extremo empotrado. Bien,
Entonces yo tengo como incógnita la fuerza que se produce ahí y el momento, para que todo esté en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, a la fuerza la puedo descomponer en una componente horizontal y en una vertical. Entonces tengo una incógnita, 2 y 3 incógnitas. Le pongo cualquier sentido, ¿no es cierto?, al momento y a las componentes de la fuerza que estoy buscando. No interesa si el resultado que yo obtenga cuando despejo cada una de las incógnitas me da signo negativo. Es decir, yo si tengo, por ejemplo, RE es igual a menos y un valor numérico, quiere decir que yo estoy obteniendo el opuesto, ¿no es cierto? Entonces tengo que cambiarle el sentido a la incógnita. Bien, entonces como tengo 3 incógnitas, componente horizontal, vertical y momento, necesito 3 ecuaciones. Entonces lo que hago es considerar 2 ecuaciones de proyección y una de momento con respecto al punto E. Entonces, ¿quiénes son las fuerzas exteriores que actúan? ¿No es cierto? Dice que tengo estas 4 y después este cable que efectúa una tensión de 150 kilonewton. La tensión es igual en el cable que cambia la dirección. Entonces yo lo considero, está tirando así, así. Considero esta la dirección de la tensión que hay en ese cable. Entonces, cuando planteo sumatoria de las Fx, ¿quiénes son las fuerzas horizontales? La componente horizontal de la tensión en el cable y la incógnita, la componente horizontal de la fuerza en este punto, en el extremo empotrado, que actúa. Entonces pongo Rx, a quien yo la consideré con sentido hacia la derecha, y después la otra componente horizontal es la componente de esta, que si yo descompongo me queda así, con este sentido, hacia la derecha también, más 150 por el coseno de este ángulo. Este ángulo yo lo puedo conocer porque es dato este cateto y este cateto. Entonces puedo decir la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que creo que son 6 metros, dividido cateto adyacente 4,5. Entonces de esa manera conozco el ángulo alfa. Bien, entonces la primera ecuación estaría, ¿no es cierto?, Rex más 150 por el coseno de ese ángulo alfa que da 53,2. Igual a 0, porque eso todo está en equilibrio, está quietito. La otra ecuación, REI, que es la componente vertical de la fuerza que estoy buscando, la consideré hacia arriba, entonces positiva. ¿Y cuáles son las otras fuerzas verticales? Todas las fuerzas estas, que son 20 cada una, 20 por 4, 80. Entonces 80 kilonewton hacia abajo. Acá lo tengo anotado. Menos 80, y después la componente vertical de la tensión en el cable hacia abajo, y es 150 por el seno del mismo ángulo alfa. Eso todo es igual a 0. Bien, entonces de acá despejo Rx, está el despejo y obtengo el valor, lo mismo RI, despejo, y tengo resueltas las dos componentes de la fuerza N. Entonces, si quiero saber cuánto vale RE, ¿no es cierto? Bueno, hacemos lo que ya sabemos, la raíz cuadrada de REX al cuadrado más REI
al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué me falta? El momento este que existe acá, que yo lo consideré con sentido antihorario. Entonces digo, para calcular el momento en el empotramiento, digo la sumatoria de los momentos con respecto a E, y voy entonces de esa manera conseguir otra ecuación, la tercera, que me va a permitir hallar la tercera incógnita. Entonces, tomo el momento de cada una de estas fuerzas con respecto a E, ven acá, todas estas, y después, ¿quién más tiene momento? La tensión en el cable. Entonces, la componente horizontal no tiene momento, y la componente vertical sí. Entonces me queda 150 por el seno de alfa por la distancia. Por el sentido que tiene, un momento positivo. Y finalmente, por el sentido que yo le adjudiqué al momento de empotramiento, me queda menos el momento de empotramiento, que es la tercera incógnita. Despejo ME y entonces tengo resuelta la tercera incógnita del problema, y entonces, por lo tanto, resuelto el problema.